La clase pasada estuvimos hablando. Antes de la clase pasada hay una tareita que ustedes no me se hicieron, no sé si se hicieron los locos, dijeron no, mejor dejémoslo así. ¿Usted se recuerda cuál era la tarea que nosotros teníamos? Hechos 6 y 7. Hechos 6 y 7, eso fue para la semana pasada, ¿verdad? Y nosotros pasamos rápidamente por eso. Y entonces ya conocen la historia de lo que pasó con Hechos. El punto de eso fue de la clase pasada, que hablaba acerca del templo, y él hablaba del templo. Él hablaba de que ustedes adoran tanto el templo que se olvidan del significado del por qué el templo. Y hablábamos de que un primer templo se parece bastante al jardín del Edén. ¿Por qué el templo? ¿Por qué comparamos el templo con el jardín del Edén? Porque en el jardín del Edén la presencia del Señor se paseaba ante sus hijos, ante su creación. ¿Cuáles eran sus hijos en ese tiempo? Adán y Eva. Y luego entonces cuando el pecado introdujo, entonces ¿qué pasó? Ya no se podía, porque la presencia de Dios no puede estar donde hay pecado. Porque donde hay pecado, ¿qué pasa con la presencia de Dios? Se vuelve muy peligrosa. Muy peligrosa. Es como el fuego es muy bonito, nos da calor, podemos cocinar, podemos hacer muchas cosas con ello. Pero si llega el momento en que nosotros cometemos errores y vamos a querer agarrar el fuego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. Bueno, lo mismo pasó con el tabernáculo. Dijo, el pueblo no quería reunirse conmigo allí en la montaña. Miren, hagan un lugar aquí que yo voy a reunirme en este lugar. Un lugar donde yo puedo estar con mi pueblo. So that I can dwell among my people. ¿Verdad? Un lugar donde la presencia de Dios se va a contener en estas paredes. Pero no es que ese lugar podía contenerlo, porque ¿qué decía el Salmo 66 en lo que predicaba Esteban? Dice, ¿cómo ustedes me van a construir una casa? Si el estrado de mis pies es donde ustedes viven. O sea, donde yo pongo mis pies, ese es mi casa. ¿Qué casa me van a poner, ustedes me van a construir, que van a crear, a edificar, que yo me voy a sentir cómodo? No, es imposible. Pero por el corazón de David, el Señor le dijo, está bien, hazlo. Y David lo hizo. ¿Y qué él hizo? El templo. Pero él no lo pudo hacer, sino que hizo los planos, compró la tierra, hizo todo. Pero el Señor no le permitió a él hacerlo. ¿Quién lo hizo? Salomón, su hijo. Entonces el Señor le permitió que su hijo le construyera un templo. El primer templo, el templo de Salomón, que era maravilloso. Y decíamos que la casa de quién se parecía. De Javier, ¿usted no se recuerda? Entonces este lugar era un lugar hermosísimo, grandísimo. Pero se destruyó por el nombre de un rey rarísimo. ¿Se recuerdan el nombre? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Es un nombre largo ese. Pero ese rey destruyó completamente el templo. Porque el pueblo pecó, hizo las cosas mal. Eso es una historia un poco bien larga. Pero buenísima, me encanta esa. Ustedes la pueden encontrar en Primera de Crónicas, la historia de lo que pasó con el templo, cómo se vino eso abajo. Pero cómo se construyó el templo cuando Salomón lo dedicó a Dios. Y dice, ustedes se recuerdan, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, ¿verdad? Entonces usted está viendo aquí cómo el deseo de Salomón, eso es lo que el Señor le dice a Salomón. Le dice, mira, si tú mantienes esto aquí, así, lo haces así, así, yo voy a estar contigo. Y te voy a bendecir así, pam, 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 pam. Y yo te voy a bendecir de tal manera que la gente alrededor tuyo, las personas alrededor tuyo, van a venir y van a querer adorar en ese lugar. Y yo lo voy a escuchar aquí en este lugar. Si permanecen en él. Y ahí es cuando le dice, y si mi pueblo, ¿verdad?
ahí entonces que le da esa bendición en Segunda de Crónicas. Luego pasa eso, la destrucción del templo, se hace otro templo, pero este templo parece como que lo edificamos Joel y yo. Bueno, Joel le hace construcción, yo no. Y yo haciéndolo muy contento, hago este templo, y viene este templo, está hermosísimo, supuestamente, según yo, está lindo. Pero entró María Esther ahí y dijo, wow, qué feo está esto, mi esposa. Eso fue lo que Ageo, el profeta Ageo, le dijo al pueblo. Porque le dice, llamaron a las personas ancianas que vieron la gloria del primer templo y le dijeron, ¿qué te parece esto? Y él le dijo, ni se acerca la gloria del primero. Se pusieron a llorar. Y fue porque la gente que lo estaba haciendo, primero nunca lo había visto. Sus manos estaban sucias, contaminadas. Ellos estaban edificando sus casas en vez de edificar la casa de Dios. Eso es otra enseñanza, por ahí no podemos ir lejos. Entonces él estaba peleando con eso. Entonces cuando Jesús vino en el capítulo 2 y le entró con todo eso, él estaba hablando, destruyan este templo. Estaba hablando de su cuerpo. Pero ¿qué hace el cuerpo de él? Que a través del cuerpo de Jesús nosotros tenemos acceso directo ¿a quién? Al Padre. Entonces esto viene a ser el nuevo templo, donde la presencia de Dios ya no es en un lugar que está, no es en cuatro paredes, no es una tienda de campaña, no es en el jardín del Edén, es en usted y en mí. Eso es lo que hace Jesús. Entonces eso fue una señal. Ahora bien, el libro de Juan tiene unas discusiones maravillosas. Y hay un tira y jala. De donde yo vengo así decimos, ellos tienen un tira y jala. Unos tiran y el otro jala. Unos dicen que creen, otros dicen que no creen, y otros caen en el medio como que no saben qué es lo que hay que hacer. Bueno, como estuvimos hablando hace un ratito y le dije que hay veces que nosotros, el Señor nos da ciertas instrucciones, pero nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Y ese es un problema. Entonces vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Le voy a pedir que por favor lean. En el capítulo, recuerden que casi terminamos el capítulo 2, pero vamos a comenzar hoy con el capítulo 2. No en el 2.1, sino, el versículo 23 al 25. Juan, capítulo, necesita, yo tengo una Biblia con letra más grande si quiere. Yo necesito. ¿Está bien? Ok, perfecto. En la Reina Valera dice, versículo 23, 24 y 25. Yo voy a leer esa. Luego yo le voy a pedir que por favor, Javier, si puede leer los versículos del 3, del 1 al 2. Fernanda va a leer del 3 al 3 y 4. Xochi, como tú te estás durmiendo, tú vas a leer del 5 al 10. Rebeca, tú vas a leer del 11 al 13. Joel, tú vas a leer el 14 y 15. Jamie, tú vas a leer el 16 al 19. Y Ana, si usted sería tan amable de leer el versículo del 20 al 21. Ese capítulo 3 todo, ¿no? No, ese termina el 21, hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Pero es el capítulo 3. Sí, yo voy a comenzar con el capítulo 2 porque en la división, cuando se escribieron la Biblia, no se dijeron capítulo 1, versículo tal. No, era todo. Se escribió todo un libro. Nosotros lo facilitamos así porque es más fácil identificar qué dice Juan 3:16. No qué dice el profeta tal, porque eso es lo que hacen. ¿Se recuerdan los links que leemos? Eso es lo que ellos dicen. Porque como dijo el profeta, pero en este caso lo vamos a hacer diferente. ¿Ok? Entonces leemos. Yo voy a leer en la versión
Nueva Traducción Viviente, versículo 23 al 25. Y leo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Juan capítulo 2, versículo 23 fue ese. ¿Llegaste? Sí, a mí me toca el 24. No, yo voy a leer el 24 y 25. Ah, ya. Tú vas a leer el 3, 1 y 2. 3, 1 Y decimos, Creo. un segundito. Yo quiero, algo que yo hacía era escribir. Ok. 24. Pero Jesús, ¿qué dice? Pero Jesús No confiaba. No se fiaba. fiaba, en mi versión dice, no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. En la Reina Valera dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Interesante. Versículo 25. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Interesante. Miren qué interesante. Los pequeños detalles son los que muestran lo que realmente nosotros somos y lo que hay en nuestro corazón. ¿Okay? Pequeños detalles. Son los detalles que determinan eso. A veces no es venir y dar una ofrenda de $100,000. La recibimos, gloria a Dios. Una ofrenda de $100,000. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero los detalles. Dios te bendiga. Jamie, ¿cómo te fue tu examen? Dime, ¿cómo te va con lo del trabajo? ¿Cómo está tu familia? Detalles. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, vi a Leo corriendo, lo agarré por aquí por un brazo. Agárralo, porque se va a correr. El Mr. Leo. Detalles son los que marcan. Bueno, pero Jesús no se confiaba de la persona. Dice que mucha gente le echaba flores, como dicen en el Ecuador. Le echaban flores. Dice, debido a la señal milagrosa que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero él no se fiaba de esta gente. Porque como nosotros hablamos la semana pasada, o creo que fue el domingo, no me recuerdo. Recuérdense que yo estaba apagado el cerebro. Decíamos de que las señales no cambian a las personas. Milagros y cosas espectaculares no cambian a las personas. No lo hacen. Se los aseguro. No lo hace. Vamos a seguir leyendo. Javier, versículos 1 y 2. Ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no está Dios con él? Amén. Muy bien. Miren qué interesante, y por eso yo les digo, a veces nosotros vemos los capítulos y si leemos en un capítulo a otro perdemos la esencia de lo que se está diciendo. A veces es mejor leer un libro desde el principio hasta que lo acabe, para uno poder entender pero ¿a esto a qué se refiere? Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto para yo hacer lo que yo quiera, o decir lo que yo quiera. Jesús lloró. Eso lo dice en la Biblia, ¿verdad? Lo dice en la Biblia. Y dice también que nosotros haremos cosas más grandes. Bueno, pues entonces yo voy a llorar y me voy a tirar al piso también. Por eso es lo que dice la Biblia. Pero estamos agarrando dos textos aislados que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero nosotros los pegamos ahí con cola.
como sea lo pegamos. No tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué comenzamos en esta parte del 23? Dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Te está dando un contexto de dónde viene el asunto. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Miren, en la Reina Valera dice, había un hombre, es como que yo le esté hablando de algo y le voy a dar un ejemplo de. Este es un ejemplo. Javier acaba de mencionar, había un hombre, Nicodemo, principal de los judíos, y vino a Jesús de noche. ¿Y qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le está haciendo? Echándole flores. Echándole flores. Pero ¿qué dice que Jesús no se fiaba de ellos? Entonces, nosotros leemos y dice, el versículo 3 y 4, Fernanda. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa fue la pregunta. Sí, continúa, Xochitl. 5 al 10. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Por qué él le dice eso? ¿A alguien no le suena un bombillito por ahí, una lucecita, un ruidito? ¿No? Nacer de nuevo es que dejar la tradición que tenía y reconocerla como Jesús. Pero ¿por qué Jesús le dijo eso? A él. Porque él está preguntando, ¿no? ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Ajá. Pero ¿cuál es la referencia que tiene Jesús para decir eso? Como que él era un estudioso, un rabino. Sí, pero los estudios no es porque yo estudié el libro. Yo le estudié este libro. Bueno, tirando para atrás, un poquito más para el principio, cuando él reconoce que Jesús viene de Dios. Sí, pero no. Porque a la misma vez, él está hablando acerca de las enseñanzas de la Torá, del Antiguo Testamento, específicamente de las enseñanzas de Moisés. Y él está hablando acerca de estas cosas. Es necesario nacer de nuevo. ¿Las señales? Sí. Pero en la única manera en la que tú puedes nacer de nuevo es naciendo a través del Espíritu y agua. O sea, donde hay un cambio que se genera en ti. Tú tienes que morir a quien tú eras para poder crecer en Jesús. Por ejemplo, lo que yo les digo, o a mí me gusta decirle a las personas, yo les digo, el caminar como creyente no es fácil. Porque ciertamente Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Amén. Sí. Jesús murió por nuestros pecados. Felicidades. Recibe la salvación. Ahora bien, te toca a ti y a mí entonces morir a nosotros mismos para que Él nazca. Entonces, Él murió por nosotros, ahora nos toca a nosotros morir por Él.
negarme a mí mismo. Y de esto es lo que está hablando Nicodemo. Pero ojo, seguimos leyendo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os diré las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Amén. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree. ¿Ustedes se recuerdan de ese evento? Bueno, para ustedes que son nuevecitos en esto, déjenme decirles qué pasó. Había un momento que, ¿ustedes se recuerdan cuántos años estuvo el pueblo de Israel navegando en el desierto? 40 años. 40 años, muy bien, un experto. 40 años caminando en el desierto. Dentro de esos 40 años ellos pasaron por un lugar donde había muchas serpientes. Y esas serpientes estaban mordiendo a la gente y la gente estaba muriéndose. Pero había tantas serpientes que era, imagínense, 3 millones de personas, donde quiera que iban a encontrarse con algo. Y las serpientes estaban incómodas, esta gente de aquí que no, ¿verdad? Vienen con los mismos zapatos siempre, no se cambian los zapatos, la ropa no se le daña. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Entonces las serpientes los mordían y mucha gente comenzaba a morir. El Señor le dio la dirección a Moisés y Moisés levantó esta estatua de una serpiente, porque eso fue lo que el Señor le dijo. Y él levantó esta serpiente y le dijo: cuando usted sea mordido, no importa donde usted esté en el campamento, miren la dirección hacia donde está la serpiente. Usted, en el momento que mira la serpiente, se va a sanar. Y así pasó. A partir de ese momento nadie más se murió de eso. Entonces tuvo que ser levantada una serpiente. Bueno, Jesús está haciéndose la misma referencia. La referencia fue: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros creen en Jesús? ¿Usted tiene vida eterna? Amén. Muy bien. Seguimos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Pues, la próxima. ¿Yo? ¿O tú leíste ya? 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya se nos acabó el tiempo, pero denme 3 minutitos más. Nosotros leyéndolo así quizás no le vamos a entender ahora. Déjenme leerlo rápidamente para ver cómo ustedes lo ven. ¿Okay? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos.
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino, ¿en qué momento? De noche. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la partecita donde él le va a dar. Ese versículo del 3:15, el versículo 16, es el versículo más famoso del mundo. Ese es el centro de la Biblia. Todo el libro tiene un texto. Y le dije que tenemos que aprender en el 20, pero eso será para la próxima semana. 20:31. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito, del unigénito Hijo de Dios. Escuchen este versículo. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuándo vino Nicodemo? O sea que no anda en luz. No anda en luz. Él vino de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no vino escondido, yo lo siento como que vino escondido para que no descubrieran los... Para que los demás no reconocieran de que él vino a donde Jesús. Entonces él andaba en tinieblas porque no quería ser visto de día con aquel rabí de que tanto se ama. Entonces vino de noche. Nicodemo, aquí, y vamos a seguir leyendo, ahí para terminarlo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros vemos esto, esta es una historia que se va juntando con otra historia que lo vamos a ver en el capítulo 4. Hay diferentes tipos de discípulos. Un discípulo, hay un tipo de discípulo que es el que el Señor le agrada que le siga. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos al capítulo 4. Pero
son de aquellos que dicen que te aman, te tiran flores, que te quieren todo a escondidas. Porque a la luz del día ellos están haciendo otra cosa. No son verdaderos creyentes, porque se andan escondiendo, andan en tinieblas, porque sus obras están mal. Este es un tipo de persona, del creyente, del cual Jesús no se confía. Entonces, para nosotros poder ser creyentes verdaderos, necesitamos acercarnos al Señor andando en la luz de Cristo, recibiendo la luz que Él nos da. Cuando usted se va a chequear algo en la cara, como lo hemos dicho anteriormente, usted se acerca a una luz para poder ver y se acerca al espejo. El espejo es esto, la palabra del Señor, de donde viene nuestra identidad, quiénes nosotros somos. Entonces yo comienzo a ver quién yo debería ser, y si hay algo que está mal, yo comienzo a quitármelo. Pero lo más cerca que yo estoy de la luz, más claro puedo ver. Lo mismo pasa. Yo, mientras más cerca de la luz, yo voy a comenzar a ver los efectos que están en mí. Pero si yo ando en tinieblas, yo solamente veo los efectos de aquella gente que anda en luz. ¿Qué quiere decir eso? Los chismes no son buenos. Amén. ¿Estamos bien? Sí. ¿Se durmieron bien? ¿Estaba bueno el sueño? ¿Qué se soñaron? ¿Con Nicodemo? ¿No? Ok. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Mira, Señor, que hemos venido para aprender porque no queremos ser un creyente de los cuales tú no te confías, tú no te fías, Señor. Nosotros queremos ser creyentes que te adoran en espíritu y en verdad. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú saques las tinieblas que hay en nuestros corazones y que los transformes, que ponga un corazón, Señor, conforme al tuyo, que renueves nuestro espíritu y que nos des vida para que la podamos tener en abundancia. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando el día de hoy. Bendice también, Señor, la ofrenda, si hay alguna que vamos a recoger también. Bendice a aquel que puede, Señor, al que no puede también. Y permite, Señor, que podamos tener ese encuentro contigo. Muchas gracias, Señor, por todo. En tus manos nos encomendamos y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Tienen sueño? Habías dicho de una La tarea. tarea para el próximo jueves es leerse, a tratar de memorizarse. Vamos a ir practicando. Ya con yo el Señor, ahí sí vengo fuerte el próximo jueves. Vengo con fuerza para Juan capítulo 20, versículo 31. Pero no este jueves, sino el otro. El próximo. Bueno, este jueves que viene no, porque yo va a venir el pastor.